Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 15, el amanecer del final, parte 1. En eso arriba del edificio todos estarían luchando contra los morfozombis mutados, donde después Hirano y las chicas tomarían varias armas, y en eso también empezarían a luchar contra ellos, pero los morfozombis empezarían a asesinar a todos los civiles que estaban ahí, así comiéndoselos, pero al mismo tiempo llegaría Alice, y juntos comenzarían a luchar contra ellos, mientras ella les diría que necesitaban escapar de ese lugar, donde después Hirano diría que el avión podría servir, pero debido a lo que ocurrió con los neumáticos, no podría ser posible que despegara, a lo que después Alice frunciría el ceño, mientras tanto con Toxon, él estaría saliendo de su celda, y en eso de la pared saldrían más morfozombis, los cuales al verlo lo atacarían, así él también los atacaría, y empezarían a luchar contra los morfozombis, donde después los vencería y comenzaría a subir, mientras tanto, en la zona de arriba, todos seguirían luchando, y en eso Toxon llegaría donde después todos los chicos al verlo se pondrían felices, y junto a él comenzarían a luchar con un poco más de ventaja contra los morfozombis, pero en eso Maggie y Beth preguntarían, ¿qué son estas cosas? En eso Toxon les diría que son morfozombis, donde después Rei y Takagi dirían, morfozombis, y después Toxon diría, sí, son zombies mutados con un compuesto creado con el 115 llamado Morfosos, fue traído desde el espacio por un meteorito, el cual tiene factores curativos, pero Saiko lo usó más para crear mutantes. Ante esto todos estarían impactados, pero después los morfozombis convertidos en insectos estarían asesinando a los civiles. En eso Rei diría, si seguimos así nos convertiremos en su comida, a lo que después Hirano diría, y las municiones se acabarán pronto. Esto lo diría, mientras les disparaba a varias arañas y alacranes. En eso Toxon diría, tengo una idea, a lo que después miraría a Alice y le diría, en este lugar tienen un suministro de gas, a lo que después ella le diría, sí, está del otro lado de esa pared, pasando por unos tubos hacia la parte exterior del edificio. En eso él diría, bien, escúchenme todos, diríjanse al techo, y comiencen a encender el avión, a lo que después Takagi diría, ¿qué vas a hacer? En eso él diría, ustedes solo háganlo, a lo que después él miraría a Alice y le diría, apunten en dirección por donde sale el sol. En eso ella asentiría su cabeza, a lo que después Toxon comenzaría a distraer a los morfozombis, para que los chicos subieran al techo, así todos tomarían sus cosas y empezarían a subir las escaleras, y en eso llegarían a donde estaba el avión y lo comenzarían a encender, mientras que las demás chicas, con la ayuda del compañero de Rika, comenzarían a quitar las cosas que estaba enfrente de él. Mientras tanto con Toxon, él estaría asesinando a los morfozombis, a lo que después él miraría la pared que le dijo Alice, y se dirigiría a donde estaba ella, así la comenzaría a golpear y destruir, y así él podría observar el tubo donde se transportaba el gas, a lo que después él lo rompería con el cuerpo de una araña, y comenzaría a haber una fuga de gas. En eso Toxon diría, bien, a lo que después él vería que más mutantes estarían llegando a esa zona, y después él comenzaría a correr y subir por las escaleras, pero al mismo tiempo él dejaría un rastro de combustible por donde iba pasando, así todos los mutantes entrarían a ese lugar, y después Toxon llegaría a la zona del techo, y cerraría la puerta, a lo que después todos le dirían, Toxon, pero en eso él diría, todos cubranse los oídos, a lo que después le dirían por qué, pero en eso él diría que solo lo hicieran, por lo que lo obedecerían, y en eso él crearía una chispa, y su composición cambiaría al modo fuego, y después el rastro de combustible se empezaría a incendiar, y después llegaría a donde estaba la fuga, y en eso explotaría, así comenzando a quemar a todos los mutantes, así acabando con ellos, donde después todos quedarían impactados por eso, a lo que después Toxon diría, maldito Saiko, enviaste a estas escorias para asesinar a Alice, pero de lo que él no se daría cuenta es que el fuego estaría en dirección hacia donde estaba otro tubo, pero mucho más grande de gas, y en eso explotaría, pero Toxon estaría esta vez en el alcance de la explosión, y él chocaría con una estructura del edificio. En eso todos los chicos al ver esto, se dirigirían a donde estaba él. En eso Rei diría, Toxon, mientras que la pequeña Alice diría, señor Toxon. En eso llegarían a donde estaba él, pero verían que su máscara estaba en el suelo, donde Takagi y Maggie la verían, y en eso dirían, su máscara, y en eso todos la voltearían a ver, y después mirarían a Toxon, pero en eso él se comenzaría a poner de pie, y todos verían que ya no
tenía fuego en una gran parte de su cabeza, y en eso él alzaría su cabeza, y todos estarían impactados, pero después las chicas comenzarían a llorar, ya que verían como Takashi estaría enfrente de ellos, pero no sería igual que antes, ya que tendría sus ojos en un tono verdoso esmeralda, mientras que su piel tendría una gran parte de sus venas marcadas. En eso a Takashi se le comenzaría a dificultar respirar, y en eso él se pondría su máscara, y su cabello se alzaría y se comenzaría a rodear de fuego, así la apariencia de Toxon volvería. En eso Rei Saeko le diría, Takashi, pero en eso el edificio comenzaría a derrumbarse, y también, más mutantes que sobrevivieron a la explosión comenzarían a subir por las grietas. En eso Toxon les diría, todos suban rápido al avión. En eso Hirano, Rei, Saeko, Shizuka, Takashi, e incluso la pequeña Alice y Rika aún estarían impactados, pero después Toxon les diría, muévanse, y en eso reaccionarían, y después comenzarían a abordar el avión, donde después Alice diría, ¿qué está haciendo ese sujeto? Donde después Maggie diría, no sabemos. En eso el edificio comenzaría a derrumbarse, y después Toxon iría al avión y le diría a Alice, a mi señal, comienzas a volar, a lo que después ella desconcertada diría, está bien, y en eso Toxon tomaría el avión y lo cargaría, así quedándose todos impactados, y en eso él comenzaría a correr, y después se estaría dirigiendo hacia la orilla, donde después se arrojaría junto con el avión y todos adentro se asustarían, pero en eso Alice comenzaría a estabilizarlo, y lo conseguiría con éxito, así el avión recuperaría vuelo, mientras Toxon estaba debajo de él, y el edificio se comenzaba a derrumbar, donde después Toxon entraría en el avión, y en eso todos los chicos se le acercarían, y Rei y la pequeña Alice lo abrazarían, mientras que las demás chicas con Hirano derramarían lágrimas de felicidad. En eso Rei diría, Takashi, mientras la pequeña Alice diría, Komuro. En eso Toxon se quedaría algo confundido y después, les diría, ¿por qué me están llamando así? En eso todos se desconcertarían, a lo que después Rei diría, ¿de qué estás hablando Takashi? En eso él diría, ¿cómo es que ustedes saben mi nombre? Ante esto todos estarían impactados, a lo que después Takashi diría, Takashi, sentimos mucho haberte dejado esa vez, pero por favor, ¿sabes quiénes somos? A lo que después él diría, ¿de qué están hablando? Sus rostros me resultan familiares, pero nunca antes los había visto. Ante esto todos se impactarían, y Rei junto con Saeko llorarían, mientras que la doctora Shizuka se pondría triste, al igual que Hirano, Takagi, y Rika. En eso Rei diría, ¿por qué no nos recuerdas? A lo que después Alice diría, yo se los puedo explicar, donde después le diría al compañero de Rika que tomara el control del avión, y él lo haría. En eso ella les diría que la persona que convirtió a este chico en un mutante borra las memorias de la persona, haciendo que olviden su vida anterior, para así no crear ningún lazo que lo ate a la misericordia y a la vida, creándole una nueva como un recipiente vacío. Ante esto todos se quedarían impactados, y muy tristes, sobre todo las chicas que lo conocían, ya que él no tenía recuerdos de ellas. En eso Rei se acercaría a Toxon y después le diría, siento mucho lo que pasó aquella vez, donde después Toxon confundido, le diría está bien, pero en ese mismo momento las chicas querían platicar con él para intentar hacer que las recuerde, pero en eso él diría, después harán eso, ya que ahora tenemos una misión, y un objetivo. En eso él miraría a Alice, y después le diría, tenemos que ir a la base de Atlas, está en lo que queda de Las Vegas, ahí posiblemente estará Saiko. En eso ella diría, entiendo, donde después armarían un plan. Tiempo después llegarían a la base de Atlas, donde saltarían del avión, ya que no había zona donde poder aterrizar, y además estaría lleno de zombies, donde después brincarían y Toxon les diría mientras estaban en el aire, activen sus paracaídas. En eso ellos harían caso, y después comenzarían a descender lentamente, donde después Toxon les diría, que una vez adentro, estarán en peligro ya que puede que Saiko haya liberado más mutantes que pueden ser un problema. En eso todos asentirían su cabeza. En eso llegarían al piso, y después todos los zombies del exterior al verlos, comenzarían a gruñir y golpear la cerca del lugar. En eso Toxon les diría por aquí. Mientras tanto dentro de la base, Saiko estaría mirando las cámaras de seguridad mientras veía como Toxon, junto con Alice estarían entrando a la base. En eso él diría, maldito traidor, a lo que después él apretaría un botón, y de un enorme tanque, Nemesis saldría, a lo que después Saiko le diría, no.
dejes que entren, a lo que después él se dirigiría a la entrada, en eso él comenzaría a empacar varios recipientes en un maletín, y después diría, droides, lleven esto a mi helicóptero, y avísenle a Biocon que se prepare, pasaremos por él a su laboratorio, a lo que después sus androides dirían, sí señor, en eso todos se irían de ahí, mientras tanto en la entrada, todos comenzarían a bajar por un elevador, en eso las chicas lideradas por Rika, cubrirían la zona con sus armas, y en eso, ella diría, despejado, a lo que después Toxon y Alice irían al frente, y él diría, por aquí, en eso todos comenzarían a pasar por varios laboratorios y lugares donde probarían armas, pero verían que todo estaba destruido y con sangre, pero en eso al llegar a una entrada, Rika diría, ¿por dónde? Y en eso Toxon estaría a punto de decirles, pero se cerraría la puerta, a lo que después Toxon trataría de abrirla, y en eso él diría, mierda creo que ya sabe que estamos aquí, en eso ella diría, ¿ahora qué? Pero en eso una luz al final de un pasillo se prendería, y de ahí Nemesis saldría, en eso todos los chicos se asustarían, y después Takagi diría, ¿qué es esa cosa? En eso Alice diría, Nemesis, a lo que después Rei diría, ¿qué es Nemesis? A lo que después Toxon diría, un super zombie, pero mucho más fuerte que todos, pero en eso Toxon haría una chispa, y cambiaría a su forma de fuego, y estaría a punto de ir contra él, pero Alice lo detendría, y le diría, yo me encargaré de él, tú dirígete a donde está Saiko, a lo que después él diría, ¿estás segura? En eso ella lo miraría y le diría con una sonrisa, no me subestimes, pero en eso Rika le diría, tranquilo no estará sola, a lo que después ella recargaría sus armas, al igual que su compañero, en eso Toxon miraría a Nemesis y diría, bien, tengan cuidado, a lo que después junto a las demás chicas y Hirano, se alejarían de ahí, en eso tanto Alice, como Nemesis se abalanzarían uno contra el otro. Mientras tanto con Toxon y los demás, ellos llegarían a otro laboratorio, pero en eso se detendrían, ya que él habría visto algo, en eso Toxon se acercaría a unos contenedores, y después diría, no puede ser, ya que ahí estarían Extroyer y Makino, pero sin sus formas, y esto porque él reconocería cómo era la forma humana de Extroyer, en eso él diría, chicos, a lo que después golpearía el cristal, a lo que después Rei diría, ¿quiénes son ellos Takashi? A lo que después él diría, son mis compañeros, a lo que después Toxon estaría viendo de qué manera sacarlos, y después dispararía unas grandes cantidades de ácido en ambos contenedores, los cuales empezarían a agrietarse, y después se romperían, y en eso él sujetaría a ambos chicos, los cuales se vería que serían de una edad como la de él. En ese mismo momento Maggie y Beth al verlos se sonrojarían, en eso Toxon les diría, chicos, despierten, a lo que después Extroyer comenzaría a abrir los ojos lentamente, donde después Toxon le diría a Troy, en eso él le respondería, Toxon, a lo que después él le diría, ¿qué les pasó? En eso Troy le diría, ese canalla de Saiko, justo después de que terminamos nuestra misión, el muy cabrón nos quitó el mutágeno de la sangre, pero por suerte no nos mató, en ese mismo momento Makino también empezaría a abrir sus ojos también, a lo que después Toxon diría, Makino, en eso él diría, ¿qué pasó? Mientras se sujetaba la cabeza, aló. Que después Troy le diría, por cierto, Makino se llama Mike, en eso él diría, Troy, pero después miraría a un lado y vería a Toxon, a lo que después diría, Toxon, en eso él les diría, tranquilos chicos, ya están a salvo, pero en eso, alguien detrás de ellos se reiría, y después diría, estúpidos, ya están muertos y ni siquiera lo saben, en eso Toxon diría, maldito Saiko, en eso le diría, así que te aliaste con esa perra, todos ustedes son unos malditos traidores, a lo que después Toxon le diría, tú lo iniciaste al enviar esas hojalatas a matarme, pero tú sabías que eso no me mataría, así que te lo preguntaré, ¿por qué lo hiciste? En eso Saiko se reiría, y después diría, eres muy listo, qué lástima que elegiste el bando equivocado, bien, supongo que no tiene sentido ocultárselo a un muerto, la razón por la que envié a mis androides a aniquilarte, era para saber tu ubicación, ya que supuse que al igual que esas dos sabandijas, señalando a Troy y Mike, te revelarías tarde o temprano, así que necesitaba mantenerte vigilado, para construir el destructor, en eso Toxon le diría, pero ya están construidos, en eso Saiko diría, esos solo eran una fachada, el verdadero destructor está en una pirámide en el centro del mundo, una vez que lance todo el 115, tendré a mi merced un ejército de muertos, y controlaré el mundo, y crearé uno nuevo, donde todos me obedecerán, y todos los que se opongan morirán, en eso Toxon diría, no si te detengo, a lo que después él daría un fuerte
fuerte salto, y llegaría donde estaba Saiko, y en eso comenzaría a lanzarle varios golpes, que Saiko esquivaría con mucha facilidad, donde después Saiko le daría un fuerte golpe en su rostro, que lo aturdiría, a lo que después lo comenzaría a golpear en la zona de su abdomen, así comenzando a romper su traje, a lo que después le daría una fuerte patada en el rostro, que lo mandaría a estrellarse contra unas computadoras, la cual también rompería una parte de su máscara, así Toxon comenzaría a tener dificultades para respirar, en eso caería contra el piso, y trataría de colocarse de pie, pero Saiko, con su pie lo pisaría con fuerza, así comenzaría a romperle su traje de la espalda, y con su mano robótica, la transformaría en un cañón, y le dispararía, así rompiéndolo más y más, así su traje comenzaría a perder partes, en eso Rei y los demás dirían Takashi Lily, pero Troy y Mai los detendrían, a lo que después Saiko diría, eres una rata inmunda que no merece mi piedad, pero te daré algo de consideración, esta base será destruida en 10 minutos, y tú y tus amigos tendrán el privilegio de morir, y no podrán detenerme, donde después le daría una patada, y se estrellaría contra unas máquinas, en eso Saiko entraría a un elevador y después se iría, mientras se reía, a lo que después todos irían a auxiliar a Toxon, donde después Rei diría, Takashi, en eso verían como todo su cuerpo estaría destruido, dejando a la vista su cuerpo, en eso Takashi diría, ¿qué hacemos? Tiene dificultad para respirar, en eso Mike miraría a Troy, y después le diría, tenemos que llevarlo al subnivel 3, a lo que después él se sorprendería, en eso él le diría, solo así podremos salvarlo, y recuperar nuestras fuerzas, en eso Troy diría, bien vamos, en eso con dificultad los dos lo ayudarían a colocarse de pie, y después le dirían a los chicos que los siguieran y los ayudaran, mientras tanto con la pelea de Alice y los dos militares contra Némesis, ello al igual que la historia original derrotarían a Némesis, y lo asesinarían carbonizándolo, en eso Rika diría, tenemos que dirigirnos donde están los demás, en eso Alice diría, vengan síganme, a lo que después se pondrían en marcha, y llegarían a donde fue el lugar de la pelea, y se toparían con los chicos, y a otros dos ayudando a Toxon, en eso Alice diría, ¿quiénes son ellos? A lo que después Shizuka diría, ellos son amigos de Takashi, son unos guapos llamados Mike y Troy, ante esto ambos chicos al ver cómo los llamo se quedarían desconcertados, tiempo después llegarían al subnivel 3, y después verían una máquina grande, en eso Troy y Mike pondrían a Takashi dentro, y en eso presionarían unos botones y después varios tubos, le comenzarían a quitar su traje, y una máquina le pondría algo en su mano, al mismo tiempo Mike y Troy entrarían a otras dos máquinas, pero en eso de la puerta donde entraron, varios gruñidos y golpes se estarían escuchando en la puerta, dando a entender que unos zombies y mutantes estarían tratando de entrar, pero en eso Mai le diría a Alice, si entran, traten de ganarnos tiempo, donde le respondería, si este proceso se tarda, y han entrado, y no pueden contra ellos váyanse, hay una salida de emergencia, un ducto por donde desechaban a los sujetos de prueba que murieron, por ese lado, a lo que después ella desconcertada asentiría, y en eso Mike entraría, a lo que después los golpes se estarían escuchando más fuerte, y después Alice diría, pónganse en guardia, al primero que entre, lo asesinaremos, en eso todos los demás asentirían, en eso los zombies entrarían, y después todos comenzarían a luchar contra ellos, pero sus balas se estarían acabando, y cada vez más zombies y mutantes estarían entrando al laboratorio, mientras tanto dentro de los contenedores, el cuerpo de Takashi se estaría recuperando de las toxinas que tenían en su cuerpo, al igual que a Mike y Troy, y en eso los tres abrirían los ojos.